Muy buenas tardes, amigos de Cataluña. Hoy les vengo a hablar de por qué debemos dar la independencia de Cataluña de España. Cataluña a lo largo de la historia ha sido una región de España menos favorecida de todos los estados españoles, a pesar de ser una región rica por su posición geográfica, por los ingresos que le genera a la nación, ya que por fuentes mismas del ente central, de cada 100 euros que Cataluña le da a la administración central, 15 euros le aporta en teoría la comunidad europea en cuestiones de ayuda. Entonces tendríamos 115 euros para el fisco nacional. De estos 115 euros, solamente 5 euros se quedan en Cataluña. 110 euros se van para la administración central. La administración central reparte esos euros y le devuelve solamente 55 euros para redistribución y administración de Cataluña. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 115 euros, 60 euros solamente tendríamos para invertir en infraestructura, en administración, en educación, en salud, en universidades, en todo, en planta de personal, en todo tendríamos nada más que redistribuir esos 60 euros. Ahora bien, hagamos un ejemplo del ciclo económico. Si nosotros con esos 115 euros los dejamos en Cataluña y hacemos la inversión de esos 115 euros, generamos empleo, el empleo genera más impuestos y más capacidad de endeudamiento y de compra. Las empresas compran y reciben, les hacen sus compras, y estas compras generan impuestos, y estos impuestos otra vez llegan a las arcas del Estado. El Estado tiene mucho más impuestos para otra vez invertir, y así sucesivamente vamos a tener un ciclo constante de ingresos, porque hay mucho más movimiento en el ciclo económico del Estado. Pero vamos a poner un ejemplo. Miremos a lo largo de la historia cómo ha sido el progreso que ha tenido España y el retroceso que ha tenido Cataluña. Solamente miremos fotografías que tiene Michelin montadas en el internet en un periodo del 1992 al 2012. Las fotografías de infraestructuras que tienen en vías Barcelona o Cataluña, es muy poquita la malla vial o el cambio que ha tenido la malla vial en cuestiones de infraestructura de Barcelona. Vayámonos a Madrid. De Madrid, de 1992 al 2012, Madrid ha tenido un cambio enorme. Imagínense la bobadita de kilómetros que han realizado en malla vial nueva. 800 kilómetros en vías nuevas, mientras que en Barcelona solamente 20 kilómetros en el mismo periodo, en 20 años. Pero no pongamos tanto el ejemplo ese, vamos en la carga imposicional, en peajes que pagamos todos los cataluñenses por transportarnos de un lugar a otro en nuestro propio país. Barcelona, pongamos el ejemplo, Barcelona, Alicante, Madrid, Alicante. ¿Cuánto paga Madrid-Alicante? 0 euros, mientras que Barcelona-Alicante paga 73 euros. Otro ejemplo, Barcelona-Zaragoza, Madrid-Zaragoza. Madrid-Zaragoza paga 0 euros, mientras que Barcelona-Zaragoza paga 51 euros. Vámonos hacia el norte. Barcelona-Santander, Madrid-Santander.
Madrid y Santander pagan 0 euros, mientras que Barcelona, Santander se pagan 112 euros. La bobadita de 112 euros, ida y regreso. Ahora bien, si una empresa de transporte que está en Barcelona tiene que hacer esos tres recorridos a la semana, pagarían 250 euros semanales. Al año serían 13.000 euros que tendrían que pagar esa empresa de Barcelona para transportar sus equipos o sus productos. Mientras que los de Madrid no pagan nada en cuestiones de peaje. Pero eso lo estoy poniendo el ejemplo con transporte de turismo, o sea, con nuestro carro pequeñito, ese que nosotros tenemos en nuestra casa. Pero si vamos a las empresas de transporte, ya tendría que ser en automóviles, buses o en camiones o en tractomulas, que la imposición sería mucho mayor. Así que figúrense si nosotros podemos generar mucho más empleos que España. La cuestión no es tan fácil. Pero vamos a hacer el cambio. Podemos tener cualquier cantidad de ejemplos. Pero vámonos en el plan becario. En el plan becario, Cataluña cuenta con el 16% de la población. Y los estudiantes de Cataluña son el 17% de la población estudiantil. O sea, quiere decir que tendríamos que tener el 17% del plan becario. Cosa que es mentira. Solamente tenemos el 8% de las becas para nuestros estudiantes de Cataluña. Entonces, se dirán, ajá, ¿y por qué será esto? Bueno, resulta que en el 2001 el Tribunal Constitucional otorgó la competencia de las becas a Cataluña y han pasado 12 años y no se ha cambiado ese límite por alguna razón. ¿Será? ¿Quién sabe? Ustedes de pronto lo pueden saber mejor que yo. La pregunta que nos haríamos sería, ¿se ha hecho algo para que esto cambie? La respuesta es que sí. Pues miren, hace años pusimos un concierto económico, pero la declararon inexequible, inconstitucional. Luego solicitamos un mejor financiamiento por solidaridad a Cataluña y la negaron. Al igual también solicitamos un mejor pacto fiscal por solidaridad para que nosotros podamos coger y pagar mejor también lo negaron. Bueno, entonces solicitamos, seamos razonables. El Estado español ha prometido 8.000 millones de euros en infraestructuras y en inversión a nuestra región. Páguenos siquiera eso. Páguenos los 8.000 millones de euros que han debido realizar y que no han realizado. También nos los negaron. Entonces, ¿cómo es posible hacer el cambio? Podríamos decir esto. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo cierto es que de la manera que podemos hacerlo es con la reforma constitucional. Pero vamos a ver que la reforma constitucional está conformada. La reforma constitucional de España, para poder hacerlo, se necesitan las 3/5 partes del Parlamento para poder cambiarlo. De 350 parlamentarios, solo 47 diputados son de Cataluña. El resto es de España, en todo su amplio, en todo el campo del país. O sea, que si los 47 diputados se pusieran de acuerdo, no alcanzaríamos. Entonces necesitaríamos 164 diputados que se adherieran a ese proyecto. Vamos a suponer que contemos con la bendición y que estos diputados se acojan y apoyen a los 47 y reunamos los 211 votos que se necesitan para poder reformar la Constitución. Esto no quedaría aquí, tendría que pasar al Tribunal Constitucional y el 100% del Tribunal Constitucional está conformado y pagado por el Estado español. Entonces allí se caería la reforma constitucional
en ese lapso. O sea, si alcanzamos a pasarlo por la constituyente, se cae en el Tribunal Constitucional. Es por ello que el 11 de septiembre salimos más de 1.500.000 habitantes a protestar, a marchar, y esto no es por un tema económico, no, es por un tema de supervivencia, señores. Bueno, imaginémonos que Cataluña es un estado. En cuestiones de pensión, Cataluña ya dijimos que es el 16% de la población de España y por ende tendría que dar el 16% de pago en aportes al fondo de la reserva. Vamos, que Cataluña aporta el 29% de imposición para el fondo de la reserva. Lo pagan los cataluñenses, o sea, el doble de los aportes que hace cualquier pensionado. Y esto quiere decir que el aporte de Cataluña es el doble, es decir, que solo pagaríamos las pensiones, sino que podríamos aumentar el bono pensional para cada uno de nuestros pensionados, o podríamos conservar o aminorar el tiempo de pensión para cada una de las personas que deseen pensionarse. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que esto quiere decir que la deuda de España es estable? No, en España han habido crisis económicas. Podemos contar cualquier cantidad de crisis que han habido alrededor de España, pero vamos a mencionar una. En 1886 hubo la crisis económica por los ferrocarriles. Esta crisis se dio porque Barcelona, con todos sus aliados o vecinos de Cataluña, comenzaron a construir unas líneas férreas pagadas por particulares para transportar los productos que producían las industrias y la comercialización de los productos de estos estados que construyeron las vías. Madrid, por envidia o por no quedarse menos que Barcelona, construyó una línea férrea solamente para transportarse a los diferentes palacios de España. Estas mallas férreas que fueron construidas no generaban ingresos, no generaban dividendos, ya que solamente eran para paseos inoficiosos, mientras que los de Barcelona generaban bastantes lucros económicos para el Estado y para las empresas, ya que eran bastante. Entonces, esto hizo la crisis económica del ferrocarril. 150 años después, estamos nuevamente con la misma crisis. Pero el problema no es tanto eso, es que ahora en estos momentos España tiene 3 billones de euros en deuda. 3 billones de euros en deuda, que es imposible pagarlo. Porque si hacemos un análisis a lo largo de cómo se pueden pagar esto, se pueden pagar y se pagaría si hubiese trabajo en España, si hubiese manera de conseguirlo. Pero el desempleo de España en estos momentos supera el 26.1%. En este año estamos alrededor contando del 27% de desempleo. Pero no vamos muy lejos. La deuda de España con el mundo es del 26.2% y para este año se supone que vamos a llegar al 27%. Entonces, si no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a pagar esa deuda si no hay manera de meter? Ahora bien, miremos la situación que tenemos.
en los países donde ha habido independencia de un estado a otro, con menos porcentaje se han cambiado. En estos últimos 21 años se han independizado más de 15 países. Y si miramos a lo largo, solamente en Europa, y si miramos a lo largo del globo terráqueo, en 60 años se han independizado 122 países. ¿Qué quiere decir? Que más o menos una media sería de que 2 países por año se estarían independizando de uno del otro. Entonces no es tan descabellado pensar que podemos separarnos. Pero hagamos un ejemplo de los impuestos que da Cataluña, que paga Cataluña. Si nosotros hacemos la bolsa de los impuestos que pagamos los cataluñenses y lo metemos en una bolsa con los impuestos que pagamos en Cataluña, en 7 días podríamos subsanar los empleos que le hace falta al Estado para subsistir y administrar bien económicamente a Cataluña. En 14 días, con lo recogido de 14 días, subsanaríamos el déficit hospitalario y médico que tenemos en Cataluña. Con 18 días subsanaríamos todas las universidades y escuelas que nos hacen falta por construir y por restablecer la malla estudiantil. Y con el resto podíamos comenzar a invertir en infraestructura, en mallas viales, en hospitales, en clínicas, en salud, en educación, en lo que ustedes quieran, mis amigos. Pero no vamos muy lejos. La Unión Europea le pidió a España que hagamos el corredor mediterráneo. España le dijo que sí, pero que el corredor partiera desde Madrid y coger por todas las cordilleras, atravesar esas cordilleras para llegar hasta la zona norte de Europa. En vez de coger y decirle a Barcelona y crear el corredor de Barcelona, ya que con esto todas las embarcaciones que tienen que cruzar desde Asia y hacer el recorrido por el estrecho y llegar hacia la zona norte, ya no llegarían así, se evitarían todo ese recorrido y llegarían a Barcelona, y de Barcelona con el corredor mediterráneo partiríamos directo desde Barcelona hacia el norte y hacíamos la repartición, y las embarcaciones pagarían mucho menos y el transporte sería menor para las cargas de cada uno de Europa. Ahora bien, si nosotros fuéramos independientes, se podría hacer ese corredor mediterráneo. Como seríamos independientes, las empresas o las multinacionales llegarían a España, llegarían a Cataluña, y podríamos tener mucho más empleo. Podríamos hacer mallas viales y ampliar todas esas mallas que nos hacen falta por construir, y podríamos ver hasta crear nuestra propia televisión, y ya no dejaríamos de ver tantos insultos y tantos atropellos que vemos 24 horas con la televisión que España nos da. Entonces, señores, con esto